Les habla el profe Gabriel. En esta última parte del tema de dimensionado de engranes por resistencia a la fatiga, vamos a presentar algunas ecuaciones complementarias que necesitamos tener en mente. Algunas de ellas son ya conocidas por ustedes de lecciones anteriores porque son del tema de cinética, de la cinemática del engranamiento de engranes rectos y helicoidales. Y las otras son unas ecuaciones complementarias que tienen que ver con cómo estimar la resistencia de un material para el que no tenemos datos dados por la AGMA, pero igual quieren utilizar las ecuaciones de la AGMA con sus factores de corrección. Entonces, para empezar, les comento por acá un repaso del tema de cinética, en donde están, por definición, el diámetro de paso. Recuerden, uno escoge el número de dientes, uno escoge el tamaño normalizado, ya sea el paso y el módulo, y con base en eso calcula el diámetro de paso. Uno no escoge el diámetro de paso de entrada, uno escoge el tamaño normalizado y el número de dientes, y con eso calcula el diámetro de la circunferencia de paso. Eso nos lleva a la velocidad de paso, que sería el radio de paso, ese brazo de palanca por la velocidad angular. Entonces, usualmente se pone como función del diámetro, no del radio, y para ingresar la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, en lugar de radianes por segundo, que es lo correcto. Entonces, para eso les aparece ese factor pi que tienen por ahí. Entonces, la velocidad de paso, eso es un parámetro importantísimo. Después tenemos la relación de transmisión, que para estas ecuaciones vamos a asumir que siempre vamos a expresarlo como el mayor número de dientes entre el menor número de dientes. O sea, uno espera que m sub g sea mayor que 1 siempre, para efectos del uso de las ecuaciones de cinética que estamos presentando por acá. En relación a lo anterior, entonces recuerden la ecuación que nos garantizaba que estábamos usando un engrane menor con dientes suficientes como para que no haya interferencia. Como función, como pueden ver, del ángulo de presión transversal y de la relación de transmisión requerida. En medio de eso está el factor K. Recuerden que el factor K era de 0.8 si decidíamos usar dientes de altura recortada o engranes con adendo recortado. Recuerden que este recorte se le hace al engrane mayor. El engrane menor se mantiene con su altura completa. Es el engrane mayor el que se le recorta la altura para que no haya interferencia. Al revés, no sirve de nada. Luego, también del tema de cinética, está el paso circular, que era la circunferencia del círculo de paso entre el número de dientes, como decir el espaciamiento entre dientes, sobre el círculo de paso, que es P sub C, o sobre el círculo base, que es P sub B. Eso es lo que se conoce como el paso base. Este paso base puede ser paso base transversal, en cuyo caso se usaría el paso circular transversal, y puede ser paso base normal, en cuyo caso se usaría el paso circular normal. En ambos casos se usaría el ángulo de presión correspondiente, ya sea transversal o normal, según sea el caso. Luego tenemos una relación que utilizamos para la relación de ancho de cara, que es el paso axial. Eso solo procede para engranes helicoidales. Entonces el paso axial es el paso circular entre tangente del ángulo de hélice, más o menos. Esto nos sirve para valorar que también estamos aprovechando la hélice para determinar la relación de compartición de carga. Por otra parte, tenemos la relación de ancho de cara para engranes en general, rectos o helicoidales, ese alfa. Recuerden que alfa tiene que mantenerse entre 3 y 5 sin importar el tipo de engrane, recto, helicoidal, cónico, cónico espiral, no importa. Esto para evitar mucho ruido o mucho desgaste
tenemos que mantenerlo entre 3 y 5, la proporción entre el ancho de la cara del engrane y su paso circular. Por otro lado, y simultáneamente con lo anterior, con respetar esos valores de alfa, los engranes helicoidales, para que valga la pena haber incorporado la hélice, su ancho tiene que ser suficiente como para que supere en algo su paso axial. Entonces, la métrica es el M sub F, la relación de ancho de cara para helicoidales. Entonces, un engrane helicoidal tiene que cumplir con los dos requerimientos de relación de ancho de cara, respetar el alfa en 3 y 5 y respetar el M sub F mayor que 1.6, que 2 aproximadamente, para aprovechar su carácter de engrane helicoidal. También del tema de esfuerzos de contacto, recuerden que hay un factor geométrico, que es el factor I. En el caso de engranes rectos, ese M sub n, ese indicador M sub n, es de 1. Ese M sub n es diferente de 1 para engranes helicoidales y necesitamos calcularlo según otros parámetros geométricos que ahorita vamos a mencionar. El asunto es que acá es muy importante no confundir módulo, que es M minúscula solito, con las otras tres cosas que tienen un subíndice de M minúscula, que son la relación de transmisión M sub G, la relación de compartición de carga M sub N y la relación de ancho de cara M sub F, que ese solo aplica para engranes helicoidales, ese último. Entonces, para efectos de calcular el factor geométrico I para esfuerzos de contacto, si son engranes rectos, consideren el M sub n como 1, M sub g es lo que tenga que valer de acuerdo a la transmisión. Si son engranes helicoidales muy angostos, entonces se considera básicamente como si fuera un engrane recto. Entonces se toma también M sub n igual a 1. Este M sub f igual a 1 es cerca de 1, o sea, 1, 1.2, 1.5, 1.6 por ahí. Si la relación de ancho cara para helicoidales es mayor que 2, entonces sí hay una mejor compartición de carga, es considerablemente mejor, en cuyo caso ese M sub n se calcula como el paso base normal entre el 95% de la trayectoria de contacto real. La trayectoria de contacto real es una longitud real, una longitud existente, medible, que es cuánto mide la línea de presión en su sección que está encerrada por los dos círculos de adendo. Entonces, esto se puede calcular directamente utilizando las primeras correlaciones que desarrollamos en una lección pasada para verificar interferencia. Lo que sucede es que lo que eso genera es una ecuación bastante compleja que no vale la pena desarrollar acá. Lo cierto es que de esa ecuación se toma cuánto vale esa longitud que está ahí demarcada con Z, o sea, cuánto mide la línea de paso, pero solo la parte que está encerrada por los dos círculos de adendo de los engranes que tenemos ahí interactuando. En suma, esta es la ecuación que resulta aplicando esas mismas ecuaciones que, insisto, vimos en una lección pasada, la que se usaron para verificar la condición de interferencia. Entonces, como pueden ver, esa longitud Z tiene que dar en unidades de pulgadas en el primer caso que ustedes ven ahí, porque es para el caso de paso diametral, o en milímetros, que es para el caso del sistema internacional. Entonces, como pueden ver, todos los términos que están dentro de los paréntesis son únicamente números de dientes, ángulo de hélice, ángulo de presión transversal. No hay ningún parámetro de distancia. Todas las distancias, todas las unidades de longitud provienen del dato de paso diametral o de módulo. Los dos son normales. Entonces, esta ecuación
conviene muchísimo automatizarla para evitar errores por cálculo manual o en la calculadora. Entonces este es el Z que se usa para ingresarlo en este M sub n en caso de que sea necesario. Esto desafortunadamente es lo que se requiere casi siempre con engranes helicoidales bien diseñados. Por otra parte está la parte dinámica, la de transferencia de cargas en engranes. Entonces, como bien ustedes conocen, los engranes son muy eficientes, ellos tienen una eficiencia mínima de 99%, incluso los que no son de buena calidad. En suma, básicamente podemos suponer sin ningún problema que la potencia de entrada de una transmisión es igual a la potencia de salida. Entonces, usando la definición de potencia para ejes rotatorios, sería velocidad por carga, en este caso omega por torque, velocidad de rotación por torque. Entonces, los dos tienen que ser iguales. Ahora, ese torque lo genera la carga entre dientes, que sería la componente transversal, la que es perpendicular al radio. Entonces, el torque en cada uno de los engranes sería la carga transversal por el radio de paso, en los dos casos. Y si sustituimos eso, nos queda de nuevo la misma equivalencia. Ven que la carga es la misma porque es una carga acción-reacción. Lo que cambia es el radio de paso, porque son engranes diferentes, y la velocidad de rotación. Entonces, como están engranando, la velocidad de paso de los engranes de una misma pareja es la misma. Como son del mismo tamaño los dientes necesariamente para que engranen, entonces su paso diametral o su módulo tiene que ser el mismo. Entonces, el engranamiento en general comparte las cargas, la velocidad de paso, tamaño y por supuesto el ángulo de presión para que la transmisión sea suave, la transmisión sea continua. De esta ecuación que ustedes ven ahí se puede agrupar el término omega por radio de paso. Eso va a ser una velocidad, eso va a ser la velocidad de paso. Entonces en realidad la potencia también se puede expresar como carga transversal por velocidad de paso, que es la expresión que ustedes ven ahí, y es la que despejándola para la carga transversal nos da el parámetro usual punto de partida. Una forma muy rápida de estimar como cuánto va a ser el tamaño de diente que uno necesita es, uno escoge la velocidad de paso de acuerdo a más o menos el índice de calidad que uno quiere usar por cuestión de costos. Entonces, como uno sabe, por ejemplo, que para un índice de calidad 6, la velocidad de paso va a andar por ahí de 4000 pies por minuto, lo más. Entonces, la potencia es un dato de entrada, potencia entre velocidad de paso, le da uno de inmediato cuánto vale la carga transversal. Entonces, con esa carga transversal en Newton, en libras, en lo que sea, uno se da una idea intuitiva de más o menos como de qué tamaño debería ser el diente. Qué tamaño en términos de las pulgadas o los milímetros, ¿verdad? Que tiene de ancho la base. En fin, eso es el punto de partida. La carga transversal es lo que entra en las dos ecuaciones de estimación de esfuerzos. Esa carga, eso sí, dijimos que era perpendicular al radio. Esa carga es la componente transversal, la componente útil, pero la carga real es la carga completa, que es eso que ustedes ven ahí rotulado como W. La carga completa es perpendicular al diente, no es perpendicular al radio. La carga completa, la neta, es perpendicular al diente. Entonces va a tener dirección, ángulo de presión. Y en realidad, en el caso de un engrane helicoidal, va a tener dirección, ángulo de presión normal, pero desviado ángulo de hélice respecto del plano de frente de la cara del engrane. Entonces, eso quiere decir que aunque la componente útil es W sub T, o sea, la carga transversal, existen, queramos que no, existen
las otras dos componentes, la radial, la que va hacia el centro del engrane, y la axial, la que va en dirección del eje, es paralela al eje. Esa ocurre obviamente solo en engranes helicoidales, ¿verdad? No ocurre en engranes rectos. Entonces, sabiendo cuánto vale el ángulo de presión transversal, podemos calcular según la carga transversal cuánto vale la componente radial con esa ecuación que ustedes pueden ver ahí. Y en correspondencia también se puede obtener la componente axial aplicando igual correlación, solo que está usando el ángulo de hélice y no el ángulo de presión. Hay unas expresiones alternas a estas que son distintas, pero porque usan el ángulo de presión normal o hacen los cálculos en un orden diferente. Pero estas expresiones son correctas, como ustedes pueden ver en el diagrama que tienen al lado derecho. Un asunto que con frecuencia nos ocurre es que no tenemos acceso a las normas en donde vienen los datos de resistencia de la AGMA o simplemente no hay datos AGMA para ciertos materiales. Eso pasa sobre todo en el caso de plásticos, en el caso de latones y algunos aluminios. El caso es que si uno no tiene datos AGMA para SAT, entonces puede estimarlos según las ecuaciones convencionales de resistencia a la fatiga. Hay que darse un factor de seguridad un poquito más alto por esa potencial imprecisión, pero es mejor que simplemente no considerar nada. Entonces, si, que es lo usual, el diente está sometido a flexión repetida, o sea, como el primer engrane y el último engrane que están en la ilustración de la derecha, si siempre están girando en la misma dirección, pues cada diente se cargará solo de un lado, o sea, el diente recibe flexión repetida. Eso es lo convencional en transmisiones. Entonces, si es así, se usa la ecuación de flexión repetida, que es la que ustedes pueden ver ahí, que nos dice que el esfuerzo admisible va a ser función de la resistencia a la fatiga y la resistencia a la rotura, o si quieren, ese SUT se puede sustituir por SY, por una resistencia a la fluencia, si ustedes así lo prefieren. Si la flexión es invertida, entonces el esfuerzo admisible va a ser simplemente la resistencia a la fatiga. Entonces la flexión invertida ocurre, por ejemplo, como en el engrane del centro, el que está más arriba, en la ilustración, que el primero recibe carga de un lado y después recibe carga de otro. O sea, cada diente primero recibe una carga del lado izquierdo y después, al engranar con el otro compañero, recibe la carga del lado derecho. O sea, se invierte por completo la dirección en que el diente recibe la carga. O sea, es flexión completamente invertida. Ahora bien, SSE, si tienen el dato, fantástico. Si no, hay que estimarlo de alguna manera. Hay muchas ecuaciones que se pueden utilizar para estos efectos. Una de ellas, una muy sencilla, es la de, la de los factores de Marin, perdón, que es la que ustedes ven ahí. Entonces, acá solo hay que tener cuidado con estos 5 puntos que les menciono acá. Primero, el factor Ka se considera y se calcula según el acabado que tenga el engrane, pero no en su cara, sino el acabado que se le dio a la base del diente, a la raíz del diente. Puede ser que el diente, el flanco del diente haya sido hecho con un acabado esmeril, pero la raíz no. Puede ser que la raíz quede igual como salió de la fresadora, en cuyo caso sería maquinado. En todo caso, lo que manda es cómo está la raíz acabada. Eso es lo que le dice a uno qué ecuación o qué correlación usar para Ka. El factor de tamaño KB cambia muy poco en tamaños de diente usuales, normalizados. Entonces, aunque se puede calcular con precisión, no se desvía mucho de ese valor de 0,70. Entonces es suficiente
puesto que uno de todas maneras está cometiendo error al usar esa aproximación de SE para obtener un esfuerzo admisible, entonces es suficiente con asumirlo como punto 7. El K sub E se considera unitario porque acá adentro en ese E, ese efectos varios, está el concentrador de esfuerzos, pero como el concentrador de esfuerzos está metido en el factor J, entonces no hay que repetir su defecto acá. Por eso el K sub E se considera como 1. El factor K sub D, recuerden que es el de temperatura. Si lo consideran ahí o no, eso ya es decisión de ustedes, pero recuerden que entre los factores de corrección para esfuerzo admisible había uno de temperatura. Igual con el factor de confiabilidad, el K sub F. ACMA tiene el K sub R, por ejemplo, para tomar en cuenta confiabilidad. Y igualmente, si ustedes midieron el SE', el de laboratorio, o el SUT, o el SY son de laboratorio, entonces eso está asociado a un número de pruebas. Entonces si uno quiere, uno puede agregar el efecto del SK sub F', que es el factor estocástico. Pero eso es más, es una consideración estadística que una de diseño de engranes. Ustedes deciden si incorporar eso o no, de acuerdo a su preferencia. Por último, les recuerdo que si uno va a utilizar esta ecuación para efectos de diseño de engranes, el factor de seguridad no podemos dejarlo en 1.1, hay que dejarlo por lo menos con un 60 o un 100% de sobrediseño para protegerse precisamente contra esas imprecisiones. Por el momento, eso es todo y es hora de tomar café.